bandas de extorsionadores siguen manteniendo en vilo a la población, especialmente en Machala. Esta vez han utilizado dinamita atada a un balón de gas para destruir una vivienda que era extorsionada. Vamos a ver. Machala volvió a ser escenario de ataques con explosivos. El primer atentado ocurrió a la 1:30 en el barrio El Paraíso, al norte de la ciudad. Según testigos, 2 hombres en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra un local de comidas rápidas, cuyo propietario llevaba 6 meses siendo extorsionado. La detonación provocó un cráter en el piso, dañó la fachada del establecimiento y desprendió el techo. La onda expansiva quebró ventanas de otras 2 casas cercanas y dejó al barrio sin energía eléctrica durante 6 horas. No hubo heridos. Realmente nos asustamos porque ya no se puede vivir aquí. ¿Cuál es el problema? Que todo esto hay esas explosiones. 2 horas más tarde, esta vez en el barrio La Paz de la parroquia Puerto Bolívar, una vivienda de 3 pisos, ya atacada con explosivos hace 5 meses, fue nuevamente afectada. En esta vez los atacantes usaron un cilindro de gas con tacos de dinamita. La explosión se sintió 2 kilómetros a la redonda. 7 viviendas resultaron afectadas con daños en paredes, techos y ventanas. En una casa esquinera los escombros aplastaron 2 vehículos. Son unas cuestiones de narcotráfico y todas esas cuestiones por el estilo. Porque ya es la segunda vez que pone en el mismo lugar una bomba explosiva. Este nuevo ataque ocurrió a solo 2 cuadras del lugar donde el pasado miércoles explotó la vivienda de un presunto integrante de un grupo delictivo, hecho que dejó daños en 12 casas. Según la policía, desde inicios de año han ocurrido 46 ataques con explosivos en Machala. Una situación terrible. Hay que tener en cuenta que el presidente Daniel Noboa ha pedido ayuda a Estados Unidos para poder enfrentar a la delincuencia, principalmente a la actividad del narcotráfico que ha desatado una guerra terrible por el control de los puertos ecuatorianos. Pero hay que recordar que las elecciones presidenciales en Ecuador son el próximo domingo, el 13 de abril, y la toma de mando ya es al siguiente mes, es en mayo. O sea que el presidente Noboa, puede tener todo el deseo de gestionar algo, pero es muy probable que él no sea elegido presidente. Bueno, existe la posibilidad que no sea elegido presidente porque ha pasado a segunda vuelta. Entonces, esta es una tarea que ya debería estar articulando también su contendora, Luisa González. Un tema terrible, sin más. Tenemos en cuenta que el gobierno de Noboa no ha podido frenar el avance de la delincuencia, que el año pasado ha tenido cifras terribles de muertos, casi 20.000 muertos en lo que va del año, o sea, una media de entre 15 y 20 muertos por día, todo por actividad delictiva. Organizaciones criminales como los Lobos, por ejemplo, han extendido rápidamente su accionar hacia el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones, a tal punto que muchas personas son obligadas a dejar su casa por estas mafias, o sea, les exigen que abandonen sus hogares para convertirlos en punto de distribución de drogas. Además, Ecuador tiene esa particularidad donde el fenómeno de las organizaciones criminales y de las bandas no está tan asociado a la migración, sino a extorsionadores locales, bandas locales. En esa misma línea, frente a la inseguridad, ¿hay el riesgo de una ola migratoria ecuatoriana también? O sea, de hecho, Ecuador es uno de los países que tiene mayor presencia de ecuatorianos en Europa. Hay muchos de ellos que han migrado años atrás. En ese momento también han migrado considerablemente hacia Estados Unidos. O sea, las cifras de migración del año pasado hacia Estados Unidos, claro, el grueso de la población podrían ser ciudadanos venezolanos, pero no necesariamente era, el grupo radicalmente más amplio. Había gran cantidad de ecuatorianos, había colombianos, había mucha cantidad de peruanos. Por ejemplo, hemos tenido informes de grandes cifras de peruanos que estaban yéndose hacia Estados Unidos. Claro, debido a la política de Donald Trump, esa cifra puede haber variado, puede haber disminuido considerablemente. Pero Ecuador también tiene un fenómeno muy parecido al peruano, que cada vez más jóvenes se van del país. Y esto va a tener una repercusión a largo plazo. Claro, más jóvenes se van del país y por otro lado también cuando tratas de capturar a esos delincuentes, ellos también migran, no solamente porque extienden sus brazos criminales al Perú, en este caso siendo frontera común, sino porque buscan esconderse, sabiendo que nuestras fronteras son una coladera. Y uno se pregunta, ¿cuál es la estrategia peruana para resguardar las fronteras? No solamente de un flujo migratorio que pueda ser irregular o excesivo, sino para detener a todos aquellos criminales que también perfectamente puedan cruzar a nuestro país. Así es, lo hemos visto en el caso de criminales chilenos, por ejemplo, que hemos visto, o sea, bandas chilenas que han tenido miembros, bandas extranjeras en Chile, que han tenido miembros que han estado aquí en el Perú, o sea, han huido de Perú por diferentes delitos, han entrado a Chile, han cometido crímenes, luego han regresado a Perú y después han aparecido en Colombia o han aparecido en Ecuador.
Entonces tienes un paso fronterizo, parece que tuviera las puertas abiertas o fuese una puerta giratoria donde vas y vienes como te da la gana y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta y nadie hace nada. Así es. En algún momento has tenido autoridades en la zona norte de nuestro país diciendo hay presencia de delincuentes ecuatorianos en nuestro país, en nuestro territorio, nos extorsionan también, nos exigen cupos, pero no hay una reacción real. Y por otro lado, el tema pendiente también, ¿qué sucedió con todas estas armas, estas municiones que salían de territorio peruano y que llegaban a Ecuador, por ejemplo? Así es, esa fue una investigación, el caso del presidente, del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, fue asesinado con armamento que había salido de nuestro país. Sin embargo, tampoco hubo una investigación, o si la hubo, no se mostró resultado alguno. O sea, no se supo en realidad a qué llegó o en qué se concluyó esto. Lamentablemente, hay un tráfico muy fuerte de armas entre esos tres países, Ecuador, Colombia y Perú.